A las 9:47 de la mañana del 25 de febrero de 1945, la sala de control de tiro principal del USS Missouri vibraba con un zumbido eléctrico mientras el coloso se aproximaba a Iwo Jima. En su interior, los técnicos comunicaban sin pausa distancias y rumbos. Sobre las pantallas de radar, trazos verdosos de fosforescencia barrían el horizonte, trazando la posición de cada buque de la combinación de buques número 58. Aquellos hombres guardaban un secreto que la mayoría de los estadounidenses nunca llegaría a conocer. El barco en el que servían, destinado a convertirse en el acorazado más célebre de su nación, tenía, en realidad, el historial de combate más pobre de todos los acorazados modernos de la flota. El Missouri era magnífico, construido con una excelencia casi obsesiva y tripulado por marineros rigurosamente entrenados. Pero la eficacia en combate no se mide por el potencial, sino por lo que un buque demuestra cuando empiezan a silbar los obuses. Y, bajo ese parámetro, el Missouri iba muy a la zaga de sus hermanos. El coloso desplazaba 45.000 toneladas a plena carga. De proa a popa, era una mole de acero de más de 270 metros de eslora y 33 de manga. Sus 9 cañones de 16 pulgadas, repartidos en 3 torretas triples, podían lanzar un proyectil perforante de blindaje de más de 1 tonelada a casi 40 kilómetros, con potencia suficiente para atravesar 6 metros de hormigón, reforzado o 40 centímetros de acero. Su artillería secundaria la componían 10 montajes dobles de 5 pulgadas, responsables del verdadero trabajo diario, ya fuera abatiendo aviones o bombardeando posiciones costeras. A estos se sumaban 80 cañones Bofors de 40 milímetros y 49 Oerlikon de 20 milímetros, más de 150 armas en total. Su blindaje era igual de formidable. Un cinturón de 30 centímetros en la línea de flotación y placas de 43 centímetros en las torretas. Todo diseñado para resistir los temibles proyectiles de 18 pulgadas de los superacorazados japoneses. Y, sobre todo, el Missouri veía más y más lejos que nadie. Su radar de artillería Mark 8 podía rastrear blancos más allá del horizonte visual, superando los 40 kilómetros, incluso con mal tiempo. Las computadoras analógicas de la sala de cálculo resolvían la puntería con una rapidez y precisión inalcanzable para cualquier dotación humana. El Missouri parecía invencible, la cumbre de la ingeniería naval estadounidense. Y, décadas después, cuando disparara sus últimas salvas en la Guerra del Golfo, muchos lo aclamarían como el mejor acorazado de la Segunda Guerra Mundial. La historia popular lo colocaría en el primer puesto. La Armada lo preservaría en Pearl Harbor, a escasos metros del USS Arizona, como símbolo del inicio y el final de la guerra en el Pacífico. Pero tras las cifras deslumbrantes se escondía una verdad incómoda. El Missouri jamás hundió un buque enemigo. Nunca cruzó salvas con otro acorazado. Jamás disparó su batería principal contra un navío capaz de replicar el fuego. No participó en ninguna batalla de superficie. Llegó demasiado tarde para todos los combates navales que definieron la guerra. Tarde para las acciones desesperadas de portaaviones en 1942 y 1943,
cuando el resultado del conflicto pendía de un hilo. Tarde para las brutales batallas nocturnas de Guadalcanal, donde los acorazados lucharon a quemarropa. Tarde para el mar de Filipinas, donde la aviación japonesa fue aniquilada. Tarde para el Golfo de Leyte, la mayor batalla naval de la historia, y la última en la que acorazados se enfrentaron a larga distancia. El Missouri se perdió todo aquello que forja la reputación de un acorazado, todo lo que demuestra si un buque y su tripulación pueden actuar bajo una presión mortal frente a un enemigo de potencia equivalente. Su radar avanzado, su armamento devastador, su blindaje impenetrable, nada de eso había sido puesto a prueba en un duelo real. Su experiencia de combate se redujo al bombardeo costero y a la defensa antiaérea. Funciones esenciales, sin duda, pero muy lejanas de aquello para lo que fueron concebidos los acorazados: el enfrentamiento directo con otros gigantes de acero. La clase Iowa había nacido como la respuesta estadounidense a los superacorazados japoneses. Los informes de inteligencia hablaban del temido Yamato, un monstruo de 70.000 toneladas armado con cañones de 18 pulgadas, capaz de destruir cualquier acorazado estadounidense antes de que éste pudiera entrar en su radio de acción. Estados Unidos necesitaba naves rápidas para dar caza a portaaviones enemigos, pero también lo suficientemente blindadas para enfrentarse a los mayores buques jamás construidos. Así nació un diseño revolucionario: 33 nudos de velocidad máxima, 5 más que cualquier acorazado anterior. 8 enormes calderas, Babcock & Wilcox, 4 turbinas General Electric, 212.000 caballos de fuerza impulsando 4 hélices de más de 5 metros de diámetro. El blindaje se inclinó hacia el interior para aumentar su eficacia sin añadir peso. La cubierta acorazada se diseñó para detonar cualquier proyectil que lograra penetrar el cinturón desde larga distancia. Las protecciones submarinas incluían múltiples compartimentos estancos para absorber explosiones de torpedos. En teoría, la nave podía soportar varios impactos y mantenerse en combate. Y lo más decisivo, su tecnología radar superaba con creces a la de sus equivalentes alemanes, británicos y, especialmente, japoneses. En 1944, Estados Unidos disfrutaba de una ventaja técnica de al menos 2 años sobre cualquier otra armada. Un acorazado estadounidense podía abrir fuego contra un enemigo que ni siquiera lo había detectado. Pero para cuando el Missouri fue entregado a la Armada en junio de 1944, el panorama estratégico había cambiado por completo. El portaaviones había relegado al acorazado a un papel secundario. La supremacía naval ya no se decidía en titánicos choques entre gigantes de acero, sino en ataques aéreos lanzados desde cientos de kilómetros de distancia. Las grandes batallas de superficie habían terminado. El Golfo de Leyte, en octubre de 1944, sería la última de la historia. El Missouri llegó 3 meses después. No era, desde luego, culpa del buque. La construcción requería su tiempo. Su quilla se colocó en enero de 1941. Fue botado en enero de 1944 y pasó 5 meses en pruebas y alistamiento. No zarpó hacia el Pacífico hasta noviembre, cuando finalmente alcanzó la zona de operaciones en enero de 1945. La Marina Imperial japonesa ya estaba destruida.
Japón había perdido el núcleo de su fuerza aeronaval en Midway en 1942. En la batalla del Mar de Filipinas, en 1944, los estadounidenses derribaron a la casi totalidad de los pilotos veteranos que quedaban. Eran pérdidas irreemplazables. Los nuevos aviadores apenas recibían entrenamiento. El combustible escaseaba demasiado para formarlos. De ahí surgió la desesperada opción de los ataques kamikaze. No fue solo fanatismo, sino el crudo reconocimiento de que ya no podían igualar la pericia de los pilotos estadounidenses. Su flota de acorazados yacía en ruinas. El Kirishima se hundió en Guadalcanal. El Musashi, la montaña flotante de 70.000 toneladas, sucumbió tras un castigo imposible. 19 torpedos y 17 bombas. El Yamato permanecía atracado en Kure, sin combustible para zarpar. El Nagato estaba inmovilizado. La temida flota combinada había dejado de existir. Cuando el Missouri entró en escena, la guerra naval en el Pacífico estaba decidida. La combinación de buques número 58 navegaba a su antojo, sin oposición. Solo ese grupo contaba con 16 portaaviones pesados y 8 ligeros. Japón no tenía ninguno operativo. El Missouri había llegado cuando ya no quedaba nada que hundir. La comparación con otros acorazados estadounidenses resultaba elocuente. El USS North Carolina, entregado 3 años antes, había acumulado 12 estrellas de combate. Había protegido portaaviones desde Guadalcanal hasta Filipinas, derribado decenas de aviones y soportado ataques devastadores. En agosto de 1942, durante la batalla de las Salomón Orientales, sus artilleros abatieron entre 7 y 14 aviones en apenas 8 minutos, erigiendo una cortina de acero que salvó al USS Enterprise. Y, sin embargo, el North Carolina también conoció el golpe enemigo. Un torpedo japonés abrió una brecha de casi 10 metros en su banda de babor el 15 de septiembre de 1942, segando la vida de 5 marineros. La realidad era tozuda. El Missouri, el perfecto instrumento de guerra, nunca llegó a ser probado en el crisol para el que fue forjado. La explosión inundó varios compartimentos y provocó una peligrosa escora. Pero los equipos de control de daños del North Carolina actuaron con una precisión casi instintiva. Contrainundaron los compartimentos opuestos para enderezar el buque, reforzaron los mamparos debilitados y, a pesar de la enorme brecha en su casco, mantuvieron una velocidad de 25 nudos. El acorazado navegó por sus propios medios hasta Pearl Harbor, recorriendo miles de kilómetros con la herida abierta. 3 meses después, ya estaba de vuelta en primera línea. Regresó para apoyar las invasiones. Las islas Gilbert, las Marshall, las Marianas, Filipinas, Iwo Jima, Okinawa. El North Carolina estuvo presente en todas las ofensivas estadounidenses clave desde mediados de 1942 hasta 1945. 38 meses consecutivos de operaciones de combate. Sus cañones principales dispararon más de 2.000 proyectiles de 16 pulgadas contra posiciones enemigas y blancos navales. El North Carolina había estado en Guadalcanal cuando el resultado de la guerra en el Pacífico aún pendía de un hilo. Cuando la Marina Imperial japonesa era superior y cada barco estadounidense suponía la delgada línea entre la derrota
y la supervivencia. Su buque gemelo, el USS Washington, lograría algo que el Missouri nunca alcanzaría: hundir un acorazado enemigo en combate nocturno. Fue el Kirishima, en noviembre de 1942, durante la Segunda Batalla Naval de Guadalcanal. El Washington sería el único acorazado estadounidense que hundiera a otro en una acción nocturna durante toda la guerra. Aquel enfrentamiento demostró exactamente para qué se había concebido la doctrina del acorazado rápido. Aunque el Washington pertenecía a la clase North Carolina, anterior a la Iowa, su informe de guerra describe la batalla con frialdad quirúrgica. Ocurrió en la noche del 14 al 15 de noviembre de 1942. Las fuerzas estadounidenses intentaban impedir que los acorazados japoneses bombardearan el aeródromo Henderson Field en Guadalcanal. Si la pista caía, los marines quedarían aislados y condenados. La situación era crítica. La superioridad naval japonesa impedía el refuerzo y abastecimiento de la isla. Entonces, los radares del Washington detectaron al Kirishima a 14.000 metros, en la oscuridad absoluta, sin luna, con nubes tropicales ocultando cualquier luz. El acorazado japonés era invisible a simple vista. El Washington se aproximó hasta los 7.700 metros y abrió fuego a las 23:16. La primera salva de sus 9 cañones de 16 pulgadas cayó cerca del Kirishima. La segunda lo alcanzó. La tercera impactó de nuevo. En apenas 7 minutos, el Washington disparó 75 proyectiles de más de 1 tonelada, logrando al menos 9 impactos directos. Los proyectiles perforantes, viajando más rápido que el sonido, atravesaron la superestructura del Kirishima y detonaron en su interior, desgarrándolo desde las entrañas. El sistema de control de tiro japonés quedó destruido casi de inmediato. El timón se atascó. Estallaron incendios masivos cuando los depósitos de munición y combustible ardieron sin control. El Kirishima intentó responder, pero sus artilleros no podían ver nada en la oscuridad. Sus telémetros ópticos eran inútiles. El radar estadounidense había convertido la noche en un arma letal. A las 03:25 del 15 de noviembre, frente a la isla de Savo, el Kirishima volcó y se hundió con la mayor parte de su tripulación. El Washington demostró que el radar y el adiestramiento estadounidense podían derrotar a un acorazado japonés, incluso en condiciones donde la pericia visual era irrelevante. Validó por completo el concepto del acorazado rápido. Un coloso capaz de golpear primero, incluso en la oscuridad. Pero para cuando el Missouri llegó al Pacífico, 2 años después, ya no quedaban batallas de superficie como aquella. Los duelos entre titanes de acero eran cosa del pasado. El USS Iowa, el buque líder de su clase, sí acumuló méritos que el Missouri nunca igualaría. En noviembre de 1943, escoltó al presidente Franklin Roosevelt a través del Atlántico hasta la Conferencia de Teherán, la crucial cumbre con Churchill y Stalin. Esa misión diplomática le otorgó un prestigio político único, pero el Iowa también tenía méritos de combate. En febrero de 1944, participó en el ataque a Truk, el principal bastión naval japonés en las Carolinas, durante la Operación Hailstone. Truk era el Pearl Harbor japonés,
una base que protegía decenas de buques y cientos de aviones. Destruirla era esencial antes del asalto a las Marianas. El 17 de febrero, mientras los japoneses intentaban evacuar lo que quedaba de su flota, el radar del Iowa detectó al crucero ligero Katori a más de 32 kilómetros de distancia, tanto que la curvatura terrestre ocultaba a los buques entre sí. El Katori ni siquiera sospechaba que estaba al alcance. El Iowa abrió fuego. La primera descarga cayó cerca del blanco. La segunda lo impactó de lleno. Sus proyectiles de 16 pulgadas atravesaron la delgada coraza del crucero como si fuera papel y estallaron en su interior. En 11 minutos, el Katori se hundió con sus 315 tripulantes. No hubo supervivientes. No fue una victoria estratégica decisiva, pero sí un duelo naval puro. Un acorazado cazando y destruyendo a un enemigo que ni siquiera podía verlo. El Missouri nunca viviría algo así. Finalmente, estaba el USS New Jersey, el más curtido de los Iowa. 19 meses de combate, más de 400 días en operaciones activas, el veterano indiscutible de la clase. Estuvo en la batalla del Mar de Filipinas, en el llamado Gran Tiroteo de las Marianas, donde la aviación estadounidense aniquiló a la última fuerza aérea naval veterana de Japón. Sus baterías antiaéreas derribaron kamikazes que lograron penetrar las defensas. Bombardeó Guam, Saipán y Tinian, pulverizando fortificaciones que habrían diezmado a los marines. Arrasó posiciones en Iwo Jima, incluidas las defensas del monte Suribachi. En Okinawa, su artillería tronó durante semanas. Y en los últimos meses de la guerra, sus cañones alcanzaron la propia costa metropolitana japonesa, destruyendo instalaciones industriales y militares. El New Jersey ganó 9 estrellas de combate por su servicio en la Segunda Guerra Mundial. El Missouri, solo 3. La diferencia lo decía todo. A comienzos de 1945, mientras el imperio japonés se desmoronaba, el acorazado USS Missouri llegó por fin al Teatro del Pacífico. Era enero. La guerra ya tenía una sentencia escrita. La marina japonesa yacía prácticamente destruida. Sus portaaviones hundidos, sus acorazados inmovilizados en puertos sin combustible, su flota mercante aniquilada por los submarinos. Japón estaba siendo estrangulado. En el cielo, los B-29 reducían ciudades enteras a cenizas. La derrota no era una posibilidad, sino un hecho. En este escenario agotado, el Missouri se incorporó al conflicto. Ya no quedaban grandes batallas navales que librar. No había flotas enemigas que enfrentar, ni duelos entre gigantes de acero. Solo restaba un trabajo: proteger a los portaaviones, repeler ataques suicidas y bombardear posiciones costeras antes de los desembarcos. Una labor esencial, sin duda, pero no el tipo de combate que forja leyendas, ni que pone a prueba el temple de un acorazado frente a un rival de su categoría. Era la guerra de desgaste final. En marzo de 1945, el Missouri operaba con la combinación de buques número 58 cerca del archipiélago japonés. Era la primera vez que la flota estadounidense actuaba tan cerca del corazón enemigo. El riesgo era extremo. Desde tierra, los japoneses podían lanzar oleada tras oleada de aviones suicidas, decididos a vender caro cada kilómetro de avance. La mañana del 19 de marzo,
a las 07:08, mientras el Missouri realizaba sus labores de protección. El desastre golpeó al portaaviones USS Franklin. Este se preparaba para lanzar un ataque aéreo. Su cubierta de vuelo estaba abarrotada de aviones armados, cargados de combustible y bombas, el momento de máxima vulnerabilidad. Aunque los cazas F-6F Hellcat habían interceptado a la mayoría de los atacantes, un solo bombardero en picado, Yokosuka D-4I Judy, pilotado por un aviador experimentado, logró aproximarse usando la capa de nubes. Sabía exactamente dónde golpear. Se lanzó en picado directo sobre el Franklin, atravesando un infierno de defensa antiaérea. El Missouri disparó. El Franklin disparó. Todos los buques cercanos abrieron fuego. Cientos de proyectiles trazadores y con espoleta de proximidad crearon una muralla de acero y fuego que parecía impenetrable. Pero aquel piloto no se desvió. El Judy impactó en la cubierta del Franklin a las 07:08. La explosión atravesó la cubierta de vuelo y alcanzó el hangar inferior, donde más de 30 aviones, cargados de combustible y munición, esperaban su turno. Miles de litros de gasolina de alta octanaje estallaron al instante. Bombas, torpedos y munición detonaron en una cadena imparable. En cuestión de minutos, el Franklin se convirtió en una antorcha flotante, visible a kilómetros de distancia. 87 hombres murieron al instante. Cientos resultaron heridos o fueron arrojados al mar. Los equipos de control de daños lucharon durante 5 horas contra temperaturas capaces de fundir el acero, conteniendo inundaciones y combatiendo una escora de 30 grados que amenazaba con hundir el buque. Muchos perecieron asfixiados o alcanzados por explosiones secundarias, pero milagrosamente salvaron la nave. El Franklin sobrevivió, aunque jamás volvería al combate. Mientras esto ocurría, el Missouri había disparado con todo su poder antiaéreo contra el avión atacante. Sus cañones de 5 pulgadas, sus montajes cuádruples de 40 mm, sus Oerlikon de 20 mm, cientos de disparos. Ninguno derribó al Judy. Aquel piloto atravesó la cortina de fuego con una determinación sobrehumana. Fue un recordatorio brutal. Incluso en 1945, con la tecnología más avanzada, ninguna defensa era infalible frente a un ataque suicida. El Missouri fue testigo del impacto, vio las llamas y no pudo impedirlo. Esa era la cruda realidad de su servicio: proteger, disparar, vigilar y presenciar cómo otros buques recibían los golpes más devastadores. Cuando la guerra terminó, el Missouri recibió 3 estrellas de combate. Solo 3. La comparación con otros acorazados era elocuente. El North Carolina obtuvo 12. El South Dakota, 13. El Washington, 13. Incluso los antiguos acorazados, dañados en Pearl Harbor, reflotados y reconstruidos, lograron más acción. El West Virginia obtuvo 5. El Tennessee, 10. El Maryland y el California, 7 cada uno. Y el Missouri, 3. Las cifras no mentían. El Missouri participó únicamente en 3 grandes operaciones durante sus 8 meses de guerra. Otros acorazados habían combatido desde finales de 1941 hasta 1945,
acumulando años de riesgo continuo. En esas misiones, el Missouri disparó sus cañones principales contra posiciones en Iwo Jima, Okinawa y las islas metropolitanas de Japón. Eran bombardeos costeros, blancos fijos, incapaces de replicar con armas equivalentes. Las baterías japonesas podían amenazar a las lanchas de desembarco, pero no alcanzar a un acorazado situado a más de 20 kilómetros de la costa. Desde esa distancia, el Missouri podía destruir fortificaciones, búnkeres y túneles con una precisión aterradora. Sus proyectiles de 16 pulgadas equivalían a bombas aéreas de gran tonelaje, capaces de pulverizar defensas y abrir cráteres colosales. Era un trabajo crucial. Los marines que asaltaban aquellas playas dependían de ese martilleo previo para tener alguna posibilidad de supervivencia. El fuego naval salvó incontables vidas, pero para la doctrina naval clásica, aquello no era combate en el sentido más puro. No era un duelo entre iguales. Era apoyo de artillería pesada, indispensable desde el punto de vista táctico, pero radicalmente distinto a cruzar salvas con una flota enemiga capaz de devolver el fuego con la misma ferocidad. Pero el bombardeo costero no era la misión para la que se habían concebido los acorazados. No se construyeron para disparar contra playas o fortificaciones estáticas. Su propósito original era otro: enfrentarse a otros acorazados en duelos a gran distancia, proteger a los portaaviones de amenazas de superficie y proyectar el poder naval contra flotas enemigas. Aquella tarea, machacar costas indefensas, era una función secundaria que se volvió primordial, precisamente porque la marina japonesa había dejado de existir. La guerra naval clásica había concluido. El 11 de abril de 1945, un caza Mitsubishi A6M0 logró evadir la patrulla aérea de combate y se lanzó en picado contra el Missouri en un ataque suicida. Según los testimonios, el piloto probablemente ya estaba muerto o agonizante durante la fase final de su descenso. El avión arrastraba humo, llamas y presentaba graves daños, como si hubiera sido alcanzado previamente por el fuego antiaéreo de otros buques. Pero aún conservaba suficiente inercia para continuar su trayectoria, directa hacia el acorazado. El Missouri respondió con todo su poder antiaéreo. Las baterías cuádruples de 40 mm dispararon ráfagas continuas. Los cañones automáticos de 20 mm saturaron el aire de metralla. Los montajes dobles de 5 pulgadas lanzaron proyectiles con espoleta de proximidad. Miles de disparos tejieron una barrera aparentemente impenetrable. Sin embargo, el cero siguió descendiendo, atravesando aquel infierno. El impacto se produjo a las 14:43. La tripulación sintió una ligera vibración cuando el avión se estrelló contra la protección exterior de estribor, por debajo de la cubierta principal, cerca de la torre número 3. Los informes de control de daños llegaron de inmediato. Piloto muerto. Avión destrozado. Daños mínimos, solo un abollón en el cinturón acorazado y pintura desprendida. Ninguna penetración del blindaje de 30 centímetros. Sin incendios. Sin bajas estadounidenses. Este fue el único impacto de fuego enemigo
que recibió el Missouri durante toda la Segunda Guerra Mundial. Un kamikaze moribundo, incapaz de vulnerar sus defensas. Luego llegó un gesto insólito. El capitán del Missouri, William Callahan, ordenó que el piloto japonés recibiera un funeral militar con todos los honores. Los marineros recuperaron sus restos mortales, los envolvieron en una bandera de lona cosida a mano y los lastraron con vainas de proyectiles vacías. Fueron sepultados en el mar con una ceremonia solemne. Aquel acto, inesperado en medio del rencor acumulado tras años de guerra brutal, se convertiría en uno de los episodios más recordados del buque. Un gesto que trascendía el conflicto, reflejando un código de honor, incluso frente a quien había intentado destruirlos. Lo que sucedería a continuación convertiría al Missouri en el acorazado más icónico de la historia estadounidense. Pero no tendría que ver con hazañas navales, artillería o méritos en combate. Sería cuestión de política, simbolismo y relaciones públicas. De una percepción histórica cuidadosamente construida. Y, sobre todo, de estar en el lugar preciso cuando el mundo necesitaba un escenario perfecto. Los hombres que comprendieron el potencial icónico del Missouri no eran almirantes obsesionados con los registros de combate. Eran funcionarios en Washington que sabían que, en la política internacional, los símbolos importan tanto como los hechos. En julio de 1945, con la guerra agonizante, comenzaron a planificar la ceremonia de rendición de Japón. Y eran conscientes de que sería la imagen más reproducida del siglo. Cada detalle era crucial. El escenario quedaría grabado para siempre. Necesitaban un tabló perfecto, imponente, solemne, inconfundible. Un acorazado era la elección obvia, la encarnación física del poder naval estadounidense. Pero, ¿cuál? En Washington, una consideración pesó más que cualquier otra. El nombre. Missouri, el estado natal de Harry S. Truman. Truman, antiguo senador por Missouri, se había convertido en presidente tras la muerte de Franklin D. Roosevelt el 12 de abril de 1945. Era él quien había autorizado el lanzamiento de las bombas atómicas. Él quien aceptaría la rendición incondicional. Que la ceremonia se celebrara a bordo del acorazado que llevaba el nombre de su estado no era solo conveniente, era políticamente impecable. Un guiño elegante y patriótico. Y el Missouri estaba disponible. Era moderno y fotogénico. Su historial de combate resultaba irrelevante. Lo único que importaba era la iconografía. El 2 de agosto de 1945, la decisión se hizo oficial. El USS Missouri sería el lugar donde Japón firmaría su rendición incondicional. La orden recorrió la cadena de mando y, durante las 3 semanas siguientes, la tripulación trabajó con frenesí. Decaparon la corrosión, repintaron cada superficie con el gris naval reglamentario y pulieron el bronce hasta conseguir un brillo deslumbrante. Las cubiertas de teca fueron restregadas hasta la perfección. Los cañones, aceitados y limpios. Al final, el Missouri parecía recién botado. La mañana del 2 de septiembre de 1945, a las 09:02, en la bahía de Tokio, el Missouri permanecía inmóvil,
rodeado por cientos de buques aliados desplegados como una armada fantasmagórica. El cielo estaba encapotado, pero la luz se filtraba a intervalos, iluminando la imponente silueta del acorazado. Sobre la cubierta se había dispuesto una mesa sencilla, cubierta con un fieltro verde oscuro. Sobre ella, 2 copias del documento de rendición. Una para los aliados, otra para Japón. El buque estaba repleto de las figuras capitales de la guerra. Generales estadounidenses con sus uniformes de gala. Oficiales británicos encabezados por el almirante Sir Bruce Fraser. Representantes de China, que llevaban 8 años luchando contra la invasión japonesa. Delegados de Australia, los Países Bajos, Francia. Incluso una delegación soviética, ansiosa por figurar en la fotografía del triunfo. Había corresponsales de todo el mundo, fotógrafos con sus voluminosas cámaras y equipos de filmación que grababan cada instante para los noticiarios. Douglas MacArthur llegó como comandante supremo de las fuerzas aliadas. Era el hombre que había abandonado Filipinas en 1942, prometiendo «volveré». Y había cumplido su palabra. Ahora, de pie en la cubierta del Missouri, presidiría el fin de la contienda más devastadora de la historia. Finalmente, apareció la delegación japonesa. Mamoru Shigemitsu, ministro de Asuntos Exteriores, avanzaba con dificultad ayudado por un bastón, secuela de un antiguo atentado. Vestía la levita, el chaleco y el sombrero de copa de la diplomacia formal. Tras él, el general Yoshijiro Umesu, jefe del Estado Mayor del Ejército Imperial. A las 09:02 en punto, MacArthur dio un paso al frente e inició la ceremonia con un discurso breve, medido y cargado de solemnidad histórica. Habló de paz, de esperanza y de un mundo que debía aprender del sufrimiento. De la responsabilidad compartida entre vencedores y vencidos para evitar que tal destrucción se repitiera jamás. Era el prólogo oficial al acontecimiento capital del siglo XX. Acto seguido, MacArthur invitó a los representantes japoneses a avanzar y firmar los documentos de rendición. Mamoru Shigemitsu lo hizo primero, a las 09:04. Su mano temblaba levemente al estampar su rúbrica en el papel que ponía fin al Japón como potencia militar independiente. Tras él, el general Yoshijiro Umesu firmó con expresión estoica, impasible, sin mostrar emoción alguna mientras entregaba formalmente las fuerzas armadas que había comandado. Después, fue el turno de MacArthur, quien firmó en nombre de las potencias aliadas. Lo hizo utilizando varias plumas, que luego regalaría como reliquias históricas. El almirante Chester Ububa. Nimitz firmó en representación de los Estados Unidos, y en particular de la Marina y el Cuerpo de Marines que habían combatido a lo largo y ancho del Pacífico. A continuación, lo hicieron el almirante Sir Bruce Fraser, por el Reino Unido y la Commonwealth, y los representantes de China, la Unión Soviética, Australia, Canadá, Francia, los Países Bajos y Nueva Zelanda. Uno tras otro, sus nombres quedaron inscritos en el documento capital que cerraba la guerra más devastadora de la historia. La ceremonia duró exactamente 23 minutos, de las 09:02 a las 09:25.
23 minutos que definirían para siempre el lugar del Missouri en la historia y construirían una reputación incomparable durante 8 décadas. Cuando se estampó la última firma, cientos de aviones estadounidenses procedentes de los portaaviones circundantes sobrevolaron el Missouri en una impresionante formación. Oleada tras oleada de cazas, bombarderos y aparatos de reconocimiento llenaron el cielo. El rugido de sus motores fue el punto final sonoro de la guerra, un recordatorio explícito de que la supremacía militar estadounidense ya no residía solo en los buques anclados en la bahía, sino también en el dominio absoluto del aire. La ceremonia se transmitió en directo por radio a cientos de millones de oyentes. Las cámaras de los noticiarios filmaron cada instante, imágenes que llegarían a los cines de todo el mundo en cuestión de días. Los fotógrafos capturaron cientos de instantáneas que poblarían las portadas de los periódicos. Los corresponsales describieron la escena con un detalle casi reverencial. En cuestión de horas, el Missouri se convirtió en un buque mundialmente famoso, más famoso que cualquier otro acorazado, más incluso que los portaaviones, que en realidad habían ganado la guerra en el mar. Su celebridad no emanaba de hazañas bélicas, sino de haber sido el escenario del final del conflicto. Pero la fama, a menudo, no distingue entre los logros simbólicos y los logros marciales. Para la memoria colectiva, lo que importa es la imagen perdurable, no el camino que llevó hasta ella. Ese instante hizo importante al Missouri. Lo importante se convirtió en legendario, y lo legendario se volvió intocable. Esa reputación, forjada en apenas 23 minutos, resistiría el paso de las décadas, independientemente de su historial real de combate. Y este patrón, exactamente el mismo, se repetiría a lo largo de toda la carrera posterior del buque. Cada vez que la Marina necesitaba un acorazado para una misión relevante, una visita diplomática o una operación de relaciones públicas, el Missouri era la primera elección. No porque fuera más capaz. Sus 3 gemelas tenían exactamente las mismas prestaciones, sino porque era el más famoso. El buque de la rendición. El buque del final de la guerra. El buque del presidente Truman. Una herramienta perfecta para proyectar poder y narrativa. En junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur, las Naciones Unidas autorizaron una intervención militar. La Marina necesitaba acorazados con urgencia. La península coreana, con sus extensas costas en el Mar Amarillo y el Mar del Japón, requería apoyo artillero pesado para las fuerzas terrestres. Los cruceros y destructores podían disparar proyectiles de 5 pulgadas, suficientes contra tropas y posiciones ligeras, pero solo un acorazado podía destruir búnkeres de hormigón, cuevas fortificadas en las montañas o complejos defensivos capaces de resistir cualquier cosa menor que un proyectil de 16 pulgadas. Los 4 buques de la clase Iowa estaban disponibles en la reserva, todos en condiciones similares, todos con sistemas idénticos, pero el elegido fue el Missouri, no por su capacidad táctica, sino por su valor icónico. Enviar al acorazado, donde Japón se había rendido para combatir la agresión comunista en Asia, tenía un peso político y simbólico superior a cualquier consideración práctica. El Missouri fue reactivado el 30 de enero de 1951. Recibió modernizaciones,
se entrenó a una nueva tripulación y partió hacia Corea en marzo de 1952. Durante un año, bombardeó ambas costas, atacó posiciones norcoreanas y chinas, destruyó artillería enemiga, apoyó operaciones anfibias y protegió avances terrestres. Su servicio fue profesional, competente y valioso, pero sus hermanas hicieron exactamente lo mismo. El Iowa, el New Jersey y el Wisconsin realizaron misiones idénticas, con idéntica efectividad. Sin embargo, la prensa dedicó al Missouri una atención muy superior. Porque era el Missouri, el símbolo. Luego llegó la Guerra Fría. El presidente Ronald Reagan anunció su plan para una marina de 600 buques en respuesta al crecimiento de la flota soviética. La URSS había desplegado los gigantescos cruceros de batalla clase Kirov, naves de 28.000 toneladas con propulsión nuclear y armadas con misiles de largo alcance. Reagan quería demostrar que Estados Unidos podía igualar y superar ese poderío. Reactivar los acorazados de la clase Iowa era una manera rápida, contundente y relativamente económica de hacerlo. No había que construirlos desde cero, solo modernizarlos. Así, los 4 acorazados fueron reactivados entre 1982 y 1988. El Iowa, el New Jersey, el Missouri y el Wisconsin recibieron sistemas completamente nuevos, lanzadores de misiles de crucero, Tomahawk, capaces de atacar blancos a cientos de kilómetros tierra adentro, misiles antibuque Harpoon, sistemas SEA y WC Phalanx, cañones de defensa antimisil, radares modernos y comunicaciones satelitales. Se convirtieron en monstruos híbridos, gigantes de acero de la Segunda Guerra Mundial, con el corazón electrónico de la era de los misiles. En el papel, todos eran iguales. En la práctica, uno no lo era. El Missouri volvió a recibir un trato especial. Su reactivación atrajo más atención de la prensa. Su ceremonia de reincorporación al servicio activo, el 10 de mayo de 1986, en San Francisco, reunió a más de 10.000 espectadores. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, pronunció un discurso que vinculaba explícitamente la rendición japonesa de 1945 con la postura de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. La narrativa del Missouri como escenario de la historia seguía plenamente vigente. En 1991, durante la Operación Tormenta del Desierto contra Irak, el Missouri y el Wisconsin fueron desplegados en el Golfo Pérsico. Desde allí, ofrecieron apoyo de fuego naval a las fuerzas terrestres de la coalición y lanzaron misiles Tomahawk contra objetivos estratégicos. El Missouri disparó 783 proyectiles de 16 pulgadas durante la campaña, destruyendo artillería, búnkeres de mando y concentraciones de tropas. También lanzó 28 misiles Tomahawk. Y, una vez más, su desempeño fue eficaz y profesional, exactamente igual que el de sus gemelas. Pero la atención de los medios, los titulares y las fotografías icónicas gravitaron de forma inexorable hacia un solo nombre. Un nombre que no había ganado su fama en el fragor del combate, sino en la solemnidad de la historia. Por aquellos 23 minutos en una mañana nublada de la bahía de Tokio, el Wisconsin disparó un número similar de proyectiles y misiles con idéntica precisión y efectividad.
Ambos acorazados cumplieron su misión de forma impecable. Sin embargo, las cámaras, los reporteros y los titulares se centraron casi exclusivamente en el Missouri. Los presentadores de televisión lo proclamaron el acorazado más poderoso del mundo, ignorando que el Missouri y el Wisconsin eran, en todos los aspectos relevantes, idénticos. Los periódicos publicaron reportajes nostálgicos que vinculaban la presencia del Missouri en el Golfo con su papel en la ceremonia de rendición 46 años antes, como si el buque que había presenciado la capitulación japonesa cerrara ahora, simbólicamente, otro conflicto. El patrón establecido en 1945 había sobrevivido intacto hasta 1991. El Missouri recibía una atención muy superior a su contribución práctica, simplemente porque era famoso. Pero los verdaderos gigantes de la Guerra del Pacífico no fueron los buques que navegaron al final, cuando la victoria era inevitable, sino aquellos que combatieron en 1942 y 1943, cuando la derrota era aún una posibilidad aterradora. Buques como el North Carolina, en Guadalcanal, protegiendo a unos miles de marines exhaustos que defendían una única pista de aterrizaje, mientras los japoneses intentaban recuperarla una y otra vez. Como el Washington, que en la segunda batalla naval de Guadalcanal cargó solo en la oscuridad y destrozó una fuerza japonesa que debería haberla superado, hundiendo al acorazado Kirishima gracias a su radar superior, su mejor adiestramiento y el valor de su dotación. Como el South Dakota en Santa Cruz, dañado y maltrecho, pero continuando la lucha para defender a los portaaviones estadounidenses en un momento en que la pérdida de un solo buque capital podía haber alterado el curso de toda la guerra. Estos buques combatieron cuando la Marina Imperial japonesa era aún poderosa, agresiva y letal. Se ganaron sus estrellas de combate soportando castigos, devolviendo el fuego en la oscuridad, protegiendo portaaviones en batallas desesperadas y cumpliendo con todo aquello para lo que un acorazado había sido diseñado, en unas condiciones donde la derrota no solo era posible, sino espantosamente verosímil. El Missouri, por el contrario, llegó al Pacífico en enero de 1945, cuando la guerra ya no ofrecía dudas. Para entonces, el poder naval japonés se había reducido a fragmentos. La aviación embarcada estadounidense dominaba los cielos. La pregunta no era quién ganaría, sino cuánto tiempo llevaría. El papel de combate del Missouri: escoltar portaaviones que afrontaban un peligro mínimo y bombardear posiciones costeras con escasa capacidad de represalia. Fue necesario, valioso y ejecutado con profesionalidad. Pero no era el tipo de combate que separa a los acorazados realmente grandes de los meramente competentes. Sus 3 buques gemelos compilaron currículos de guerra objetivamente más sólidos. El Iowa obtuvo 11 estrellas de combate, gracias a despliegues más largos y más operaciones. El New Jersey obtuvo 9, sirviendo el despliegue continuo más prolongado de cualquier acorazado de la clase Iowa. El Wisconsin obtuvo 5 por su actuación eficaz en múltiples campañas. El Missouri obtuvo solo 3 estrellas por 8 meses de combate. Pero la fama no mide la efectividad en combate. Mide la visibilidad. Y la fama del Missouri, nacida no de la batalla, sino de albergar una ceremonia de 23 minutos la mañana del 2 de septiembre de 1945, lo hizo más reconocible
que todas sus hermanas juntas, e incluso más que buques con historiales de combate muy superiores. El North Carolina se convirtió en museo en 1962 tras una campaña ciudadana para salvarlo del desguace. Un honor que merecía con creces gracias a sus 12 estrellas y un historial que abarcaba desde Guadalcanal hasta Okinawa. El Washington, el buque que demostró que los acorazados estadounidenses podían dominar de noche gracias al radar y la disciplina, fue desguazado en 1961 sin apenas protesta pública. Sencillamente, no era lo suficientemente famoso para salvarlo. El Iowa se convirtió en museo en Los Ángeles, el New Jersey en Camden y el Wisconsin en Norfolk. Los tres habían servido más tiempo, combatido con más dureza y contribuido más a la victoria que el Missouri. Y, sin embargo, en 1999, el Missouri fue emplazado en Pearl Harbor, a menos de 500 metros del memorial del USS Arizona. El simbolismo era poderoso, casi poético. El Arizona marcaba el inicio de la guerra de Estados Unidos en el Pacífico. El Missouri, su final. Pero este simbolismo se construyó sobre la circunstancia, no sobre el mérito. El Missouri no representaba el final de la guerra por su historial de combate, sino porque los funcionarios de 1945 pensaron que nombrar al buque de la rendición, en honor al estado natal del presidente Truman, era una buena política. La verdad sobre el historial del Missouri nunca estuvo oculta. 3 estrellas de combate. 8 meses de guerra. Ningún buque de guerra enemigo hundido. Ningún gran enfrentamiento de superficie. Estos hechos existían para quien se molestara en consultar las historias oficiales de la Armada o los archivos. Pero la mayoría nunca lo hizo. Vieron las icónicas fotografías de la rendición en su cubierta. Leyeron artículos que lo llamaban el mejor acorazado de la historia estadounidense. Vieron documentales que se centraban en su significado simbólico, más que en su desempeño bélico. Asumieron que su fama provenía de la gloria en el campo de batalla, y no de la conveniencia ceremonial. Y así, el Missouri se convirtió, y sigue siendo, el acorazado estadounidense más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Eso es innegable. Pero si se juzga a los acorazados por lo que realmente lograron en combate, por las batallas que libraron, los enemigos que derrotaron, los portaaviones que protegieron, los meses que pasaron en peligro, los daños que soportaron y las victorias que ayudaron a asegurar. El Missouri se sitúa cerca del fondo de la lista entre los acorazados modernos estadounidenses. Solo el USS Indiana, que pasó gran parte de la guerra en labores de entrenamiento y roles secundarios, logró menos. La ceremonia de rendición fue históricamente significativa, emocionalmente poderosa y políticamente importante. Fue un momento digno de recuerdo. Pero aquellos 23 minutos no lo convirtieron en un gran buque de guerra. Lo convirtieron en un buque famoso, elegido por su simbolismo político más que por méritos ganados en el combate. Comprender la diferencia entre la fama creada por la circunstancia y la grandeza ganada a través de años de combate brutal e incierto es esencial para entender la Guerra del Pacífico. Nos permite discernir qué buques cargaron realmente con el peso de la victoria cuando el futuro era oscuro, y qué buques se convirtieron en leyendas no por lo que hicieron,
sino por dónde estaban cuando el mundo, por fin, exhaló.